Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a esta catequesis acerca de la Virgen María. Hoy celebramos dentro de la Iglesia Católica a la Virgen de Fátima. Ayer celebramos la Virgen del Pilar. Diferentes advocaciones que se le han dado a la Virgen María según su aparición. En México, en diciembre, estaremos celebrando a Santa María de Guadalupe, que se apareció en México. Y por esta razón, pues nosotros estamos tratando de ir catequizando acerca de la Virgen María, lo cual nos lo ha enseñado la Santa Madre Iglesia Católica. Así que vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, hoy que estamos de nuevo reunidos acá, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, que nosotros seamos obedientes a tu palabra, que creamos en ella. Y a ti, Virgen María, te pedimos que nos ayudes y que intercedas ante tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de muchas advocaciones que tiene la Virgen María, pero en sí vamos a hablar de la Virgen María y los ángeles. Entonces, yo quiero comenzar el día de hoy con el Evangelio de Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fíjese que el ángel fue enviado por Dios, directamente de Dios, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entonces, si el ángel visitó a la Virgen María, que estaba comprometida, que no estaba casada con José, el Señor ya la había escogido y elegido a ella para ser la Madre de Dios. Por eso allá en Apocalipsis 12:1 en adelante nos habla apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces, a esa mujer que fue escogida en la tierra, a la Virgen María, es esa misma señal que aparece en el cielo. Y que está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Fíjese que el Señor le tiene un lugar especial a la Virgen y que está a la diestra de Él, según como lo dice el Salmo 45:9. En el Salmo 45:9 dice que mira y aloe impregnan tus vestidos, el son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, oro de Ofir en sus vestiduras luce. Es lo mismito que nos enseña el Apocalipsis 12:1 en adelante, esa gran señal que apareció.
¿Y por qué el Señor le ha concedido esto a María? Porque María nació sin el pecado original. Dios la libró de ese pecado. Por eso cuando llega el ángel a ella y le dice en el versículo 20, en Lucas, capítulo 1, versículo 28, dice, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia. Fíjense, la alegría que hay en el corazón de María. Porque estaba llena de gracia, porque el pecado no la había tocado. Pero hay algo tan especial que hay en María, que dice, el Señor está contigo. Aunque para muchos hermanos enseñen lo contrario, que el Señor no está con ella. Pero hoy la palabra del Señor dice que el Señor está con ella. De manera que si el Señor está con ella, entonces se va a cumplir lo que dice Apocalipsis 12:5 en adelante. Y la mujer dio a luz un hijo, varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios. Y su trono. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí se alimentará durante 1260 días. Entonces, se desató una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Aquí encontramos a Miguel, otro ángel de la milicia del Señor. Porque si ustedes recuerdan allá en Lucas 1:26, el Señor le había mandado un ángel, que era el ángel Gabriel. De manera que aquí encontramos al ángel o al arcángel San Miguel. Y sus ángeles combatieron contra el dragón, lucharon el dragón y sus ángeles. Fíjese que hubo una gran lucha en esa gran batalla. Pero el Señor dice pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Por eso allá en Hebreos 1:5, el Señor, Hebreos 1:5, el Señor dice esto así. En efecto, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Dios Padre a ningún ángel ha llamado hijo. Yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. De manera que el Padre Todopoderoso no ha llamado a ningún ángel hijo, porque ellos son servidores de Dios. Miren lo que dice en el 6. Al introducir al primogénito, el Hijo de Dios, en el mundo dice
que lo adoren todos los ángeles de Dios, porque los ángeles son criaturas de Dios y van a adorar al primogénito, al único Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, que fijó sus ojos en la Virgen María. Esto es algo tan hermoso que el Señor se haya fijado en la Virgen María para traer al mundo al Salvador, a nuestro Salvador, al que nos promete la vida eterna. Por eso allá en Primera de Pedro 1:23 dice, Primera de Pedro 1:23 nos los va enseñando de esta manera. Ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible, del Dios que vive y permanece. Pues toda carne es como hierba, y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece eternamente. Esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y eso es lo que el Señor nos enseña hoy, a través de su palabra, la importancia que tiene la Virgen María dentro de la Iglesia Católica. Las enseñanzas que hemos recibido acerca de la Virgen María. Porque tiene diferentes advocaciones. ¿Por qué la conocemos como María, Reina de todos los ángeles? Porque el Señor lo ha querido así. Allá en Lucas 2:40 en adelante, en el Evangelio de San Lucas 2:40 en adelante, nos enseña de esta manera también. Mire cómo nos lo enseña de esta manera en la sabiduría del Señor. Que Jesús crecía alrededor de su madre, pero mientras Jesús crecía, dice el Señor, el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría y la gracia de Dios permanece en él. Por eso la importancia de nosotros, de enseñarle a nuestros hijos, de vivir la gracia. La importancia de formar y educar a nuestros hijos en la fe. Para que esa gracia de Dios permanezca en ellos. Lo maravilloso que es ir conociendo la palabra del Señor. Pero a pesar de que muchos hermanos lo escuchan, ellos tropiezan con esta piedra, como lo dice Primera de Pedro 2:8. Fíjese que como dice allá en Primera de Pedro 2:8. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmar. ¿Y cuántos no se tropiezan diciendo que la Virgen María no tiene nada que ver? Que la Virgen María está condenada, que no debemos recurrir a ella,
que no debemos de pedir. Es más, ¿cuántos hermanos no nos acusan de creer que María es Dios? En ninguna de las partes de la Biblia nos enseña que María sea Dios, que sí fue la madre que tuvo al Hijo de Dios, a ese Señor en el cual nosotros creemos y afirmamos según lo que dicen las Escrituras. ¿Y cuántos hermanos no tropiezan? ¿Cuántos hermanos reniegan de la Virgen María? Por eso, si usted es hoy un hermano que se ha dejado engañar por otros hermanos que le dicen para qué le pide a la Virgen María, que para qué reza el rosario. Cuando nosotros empezamos a descubrir la palabra del Señor, el Señor nos va dando sabiduría. Esa sabiduría que no tiene el mundo y que no tiene el hombre. Porque la sabiduría de Dios es divina. Que ni porque usted tenga el dinero del mundo o el oro del mundo, usted puede comprar esa sabiduría. No. La sabiduría del Señor va siendo derramada a través de su Espíritu Santo para el que cree y obedece al Señor. Si no, mire cómo dice Lucas 10:28. En Lucas 10:28, Jesús le dijo, excelente respuesta, haz eso y vivirás. Por eso cuando nosotros llegamos a conocer a profundidad lo que es la Virgen María dentro de la Iglesia Católica, aprendemos a vivir. Aprendemos a amar a la Virgen María. ¿Por qué? Porque esa mujer que es la Virgen María, la Madre de Dios, ella guardaba todo dentro de su corazón. Y porque ella le había creído al Señor. Por eso en Lucas 1:45 le dice, dichosa tú por haber creído que se cumplieran las promesas del Señor. Porque en el 48 nos enseña, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. De manera que el verdadero cristiano hoy en día debería de llamar a la Madre de Dios feliz, porque sea una diosa. No. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Porque el Señor había hecho algo grande, la obra maestra del Señor.
para demostrarnos a nosotros que cuando nosotros creemos en las promesas del Señor, se van a cumplir. Y entonces seremos muy felices. Así como lo dice en el 43. Usted será capaz de decir lo mismo. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¿Cómo yo lo he merecido? ¿Quién soy yo? Si a pesar de que soy pecador, la madre de Dios viene a mí y quiere ayudarme para llegar a Cristo. Y por eso, cada uno de nosotros, cuando tengamos la oportunidad de rezar un rosario o de que la Virgen María quiere visitar su casa, sintamos esa felicidad que sintió Santa Isabel cuando le dice a la Virgen María: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Porque Santa Isabel estaba embarazada de San Juan, el que iba a proclamar en el desierto. De manera que cuando nos dejemos amar por Dios, su madre nos visitará y sentiremos esa alegría en nuestra entraña de nosotros. Con solo decirle: Dios te salve María. Si no, vea lo que dice Lucas 1:40. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en María. Qué maravilloso, qué hermoso es tener a la Virgen María como madre, como compañera, buscando la vida eterna. Así mismito, querido hermano, al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué María nos llena con el Espíritu Santo? Porque el ángel le dice esto. Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá
sobre ti. Y fíjense, el Espíritu Santo iba a estar con ella. Porque lo diga el Papa, porque lo diga un sacerdote, no. Porque lo dijo nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, a través del ángel. Pero hay algo que en María hay. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. María es importante para el cristiano, para el que cree y obedece. Y como dijo el Señor, Jesús, a los judíos, allá en Juan 8:31, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Querido hermano, esta es la verdad que nos enseña la Iglesia Católica. Hoy el Señor ha querido que se lo comparta a través de las Escrituras que Él mismo nos ha dejado. Que el Señor, que es tan grande y misericordioso, nos ayude cada día a caminar. Y que hoy, a través de estas catequesis acerca de la Virgen María, nosotros la amemos, la respetemos y la veneremos. ¿Porque ella sea una diosa? No. Porque esa es la mentira que enseñan algunos hermanos que ustedes han escuchado. Sino porque es la Madre de Dios y porque Dios le ha dado el Espíritu Santo y tiene el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y porque ella fue esa cajita donde estuvo Cristo y nos trajo la salvación. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de volver acá con mis hermanos. Te pido que los ayudes a cada uno. También te pido que a través de esta catequesis de la Virgen María conozcamos y defendamos nuestra fe y podamos ayudar a nuestros hermanos que hoy calumnian, ofenden a la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, Señor, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En un nuevo video, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo. Amén.